Mi esposo y sus amigos me abandonaron en un pequeño pueblo de Italia después de una pelea. Me dijeron a ver cómo regresa y se marcharon riéndose. Nunca regresé, pero renací. No fue una decisión planeada. Tampoco fue un acto de valentía heroica. Simplemente, cuando las luces traseras del coche desaparecieron en la curva, algo en mí se rompió, y algo más despertó. Estábamos en un rincón perdido de Italia, en un viaje que jamás imaginé terminaría así. Lo último que escuché fue la voz de Roberto, mi esposo, gritando con sorna, «Veamos cómo regresa», antes de cerrar de un portazo. Luego, la risa de sus amigos y el sonido del coche alejándose como si fuera una escena de alguna cruel broma universitaria. Solo que esta vez, yo era el blanco de la broma. Y no era graciosa. Hasta ese momento, pensaba que conocía a Roberto. Llevábamos 8 años juntos, 5 de ellos casados. Boston era nuestro hogar. Él, un arquitecto exitoso, yo, su esposa, su organizadora de vida, la que renunció a su carrera de diseño de interiores para que él pudiera brillar sin interrupciones. Creía que nuestras peleas eran como las de cualquier matrimonio, hasta que esa discusión frente al pequeño café italiano se convirtió en mi sentencia de abandono. Recuerdo haberle pedido, casi suplicado, que no bebiera más durante el almuerzo. Ya iba por su tercer trago, y José, su inseparable amigo de universidad, lo animaba a seguir. «Ella siempre te controla, hombre», dijo con una carcajada. Y Roberto, buscando validación, me lanzó una mirada cargada de resentimiento. Cuando me levanté para irme al hotel, Roberto me siguió. Afuera, su ira era distinta. Más filosa, más fría. Nos dijimos cosas feas, cosas que uno solo lanza cuando ha estado acumulando veneno durante años. Y de pronto, su burla. «Tienes tu pasaporte en tu bolso, ¿verdad? Entonces lo resolverás. Tú eres la inteligente». Se subió al coche. Yo me quedé parada, congelada. Y se fueron. El atardecer se volvió noche mientras esperaba que regresaran. Me senté en una banca, rodeada de mesas llenas de familias disfrutando la cena, mientras mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Casi convencida de que todo era una mala broma, algo que arreglaríamos con disculpas al final del día. Pero los minutos se convirtieron en horas, y Roberto no volvió. Conté mi dinero en efectivo, 80 euros y $37. Eso era todo. Las tarjetas de crédito estaban con Roberto. Él había insistido en llevarlas por seguridad. Mi teléfono no tenía señal constante, pero aún podía ver cómo cada una de mis llamadas a Roberto iba directamente al buzón. Le escribí. Le supliqué. Le grité en mensajes de texto que no respondía. Después intenté con sus amigos. José, Antonio, Pete, todos bloqueados. Fue ahí, en ese punto, cuando entendí que no era un arrebato. Era un acto planeado. Un castigo. Una humillación. Roberto quería darme una lección. Quería que aprendiera a no contradecirlo delante de sus amigos. Que supiera que él tenía el poder de desaparecerme si lo deseaba. Pasé la noche en la pensión más barata que encontré. Un cuarto lúgubre sobre una panadería, con una cama incómoda y un lavabo. La anciana que me atendió no hablaba inglés, pero sus ojos entendían lo que estaba pasando. Me dio unas palmaditas en el brazo como quien intenta reconfortar a una hija perdida. Dormí a ratos, despertando con cada sonido del pasillo, convencida de que eran pasos de regreso. No lo eran. Al amanecer, fui a la comisaría local. El oficial no parecía sorprendido por mi historia. Supongo que las cosas malas les pasan seguido a turistas confiados. Archivó mi declaración y me dio un asentimiento cansado. Sin teléfono, sin tarjetas, sin Roberto. Era una extraña en un país del que no conocía el idioma, sin más recursos que lo poco que llevaba en el bolso y mi instinto. Esa misma tarde, me acerqué a una casa de empeños. Me quité el anillo de bodas. El mismo que Roberto me había dado al celebrar nuestro 5º aniversario. Un diamante grande, costoso, que en ese momento no valía nada. Me lo compraron por mucho menos de lo que costó, pero me dio lo suficiente para al menos pensar en mi siguiente paso. El hombre de la tienda me dijo, ¿Estados Unidos? Llama a tu familia. Pero familia significaba preguntas, juicios, reproches. Significaba explicar que el hombre al que todos creían admirable me había dejado tirada como basura. No estaba lista para eso. Ni quería regresar. Fui a la estación de autobuses. Leí los destinos una y otra vez. Podía irme a Roma, a Florencia, a cualquier ciudad grande donde quizá me sentiría más segura. Pero entonces vi un nombre que me hizo detener el dedo. Grecia. Sonaba lejano.
Sonaba improbable. Y nadie me buscaría allá. Si es que alguien pensaba buscarme. Saqué mi pasaporte y pregunté por el autobús más lejano. Acepté sin pensarlo. Acepté porque no quería que Roberto pudiera encontrarme jamás. El autobús partió al anochecer. Durante el trayecto, observaba por la ventana cómo el paisaje cambiaba lentamente, como si el mundo me invitara a dejar atrás todo lo que conocía. Pasamos por Roma, luego por pequeños pueblos italianos y finalmente cruzamos la frontera. 14 horas después, agotada, sin haber probado bocado más que un pan duro que guardaba en el bolso, llegué a una estación polvorienta en un rincón costero de Grecia. Bajé del autobús y lo primero que sentí fue el olor a sal, a mar, a olivos y tierra caliente. El pueblo parecía sacado de una postal antigua, casas blancas con techos terracota, bugambilias trepando por los muros y calles empedradas que se inclinaban suavemente hacia la costa. Era hermoso. Y me sentía absolutamente rota. Mi teléfono se quedó sin batería en el trayecto. No tenía idea de dónde dormiría esa noche. Solo sabía que tenía que seguir caminando. El sol caía sin compasión y mis pies, hinchados por las sandalias, ardían. Me detuve a la sombra de un árbol para recuperar el aliento, pero cuando intenté volver a ponerme de pie, mis piernas simplemente no respondieron. La deshidratación, el hambre y el cansancio me vencieron. Sentí como el mundo se inclinaba, luego todo se volvió oscuro. No sé cuánto tiempo pasó antes de que una voz suave me sacara de ese vacío. Fosmou, Kiria, escuché, y luego unas manos cálidas me acomodaron. Una mujer mayor, con el rostro surcado por años de sol y trabajo, me hablaba en griego mientras me ofrecía una cantimplora. Bebí. El agua fue como un renacimiento. Pude sentarme, aunque aún sentía que todo giraba. La mujer se presentó como Fernanda. Repetía su nombre y se señalaba con dulzura. Le respondí con un gesto débil. Alexis. Fue la primera vez que usé ese nombre en voz alta desde que Roberto me dejó. Fernanda me ayudó a caminar, guiándome por un sendero de tierra flanqueado por olivares plateados. Llegamos a una pequeña granja de piedra. Un paraíso rústico donde el tiempo parecía haberse detenido. Fernanda me acomodó en su cocina, con vigas de madera cubiertas de hierbas colgantes y el olor de sopa calentándose. Llamó a alguien y minutos después apareció un hombre de edad similar, con bigote plateado y expresión amable. Nikos, su esposo. Me ofrecieron sopa caliente, agua fresca y una cama en una habitación sencilla, con paredes encaladas y una colcha tejida a mano. Esa noche dormí profundamente por primera vez en días. A la mañana siguiente, me esperaban ropa limpia doblada al pie de la cama, un vestido de algodón y una rebeca antigua, pero recién lavados. Me quedaban grandes, pero no me importó. Me sentía acogida. En la cocina, Fernanda me recibió con una sonrisa, pan recién horneado y café fuerte. Intenté hablar con ellos usando un traductor en mi teléfono, que Nikos había logrado cargar con un adaptador viejo. Les agradecí, les prometí que me iría pronto. Pero cuando les dije que pensaba regresar al pueblo, Fernanda frunció el ceño y señaló la lluvia en la ventana y mis pies aún ampollados. Quédate. Descansa, dijo con una firmeza que no esperaba. Durante 3 días intenté irme. Cada vez, Fernanda encontraba la manera de detenerme con gestos suaves pero decididos. Un día, me llevó a una caja de madera sobre la chimenea y la abrió. Me mostró una foto de una joven con sus ojos y la sonrisa de Nikos. Sofía, dijo, señalando luego al horizonte. Australia. Después hizo un gesto de acunar a un bebé. Nieto, no ver. Entonces lo entendí. Fernanda veía en mí a la hija que ya no podía tener cerca. Y en lugar de sentirme usada, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, ternura. Decidí quedarme unos días más. Me dejé llevar por la rutina de la granja. Fernanda me enseñó a recolectar huevos sin asustar a las gallinas, a colgar la ropa para que la brisa la secara justo bien. Nikos me mostró cómo distinguir hierbas buenas de malas en el huerto. Al principio, mi cuerpo protestaba. Estaba acostumbrada a pilates y yoga en gimnasios elegantes de Boston, no a tierra bajo las uñas ni dolores musculares por cargar canastas de aceitunas. Pero con cada día, mi cuerpo se fortalecía. Y mi mente, tan golpeada por la traición, comenzaba a calmarse. El ciclo de pensamientos obsesivos, de preguntas sin respuesta sobre Roberto y sus motivos, fue reemplazado por preocupaciones más simples. ¿Cómo se colgaba bien la lavanda? ¿Cuál era la mejor hora para recoger tomates? Por las noches, Fernanda tejía y Nikos fumaba su pipa. Yo me sentaba con ellos en el porche, mirando las estrellas y escuchando el viento entre los olivos. A veces hablábamos, a veces no.
Pero el silencio ya no dolía. Empezaba a sentirse como hogar. Una tarde, mientras desgranábamos guisantes, Fernanda me miró y preguntó, ¿casa? Hizo el gesto de un avión y señaló hacia Estados Unidos. Me quedé en silencio. La palabra casa evocaba imágenes de Boston, la casa elegante, los muebles de diseño, la vida pulida, y también la soledad, el control, la forma en que Roberto había tomado todo lo que era mío y lo había usado para su beneficio. Lloré. Le conté todo a Fernanda. Mi historia, mi matrimonio, mi abandono. Aunque sabía que ella no entendía todas las palabras, entendía el dolor. Me tomó la mano y señaló su corazón, luego la granja, y finalmente a mí. Yo también entendí. Ella me ofrecía algo más que refugio. Me ofrecía pertenencia. Trabajo. Vida. Me quedo, dije en su idioma. Trabajo. Fernanda sonrió, como si acabáramos de hacer un trato de vida. Mi decisión de quedarme marcó el verdadero comienzo de mi nueva vida. A la mañana siguiente, Fernanda me despertó antes del amanecer con una sonrisa suave y un par de botas gastadas que, según me explicó con señas, habían pertenecido a su hija. Me dio ropa de trabajo, una camisa de algodón, pantalones resistentes, y una mirada que decía hoy empieza tu aprendizaje. Caminamos hasta el olivar. La brisa era fría al principio, pero pronto el sol comenzó a colarse entre las ramas plateadas. Elise, dijo Fernanda, señalando los árboles repletos de aceitunas maduras. Me enseñó a usar un rastrillo de madera para peinar suavemente las ramas, haciendo que las frutas cayeran sobre unas redes extendidas en el suelo. Al principio, lo hice torpemente, derribando más hojas que aceitunas. Pedro me corrigió con paciencia, con gestos claros y una media sonrisa. Con el paso de los días, mi cuerpo empezó a endurecerse. Las manos suaves que un día cuidaban costosos centros de mesa ahora se cubrían de callos y pequeñas heridas. Las uñas con manicura quedaron atrás, reemplazadas por tierra bajo los dedos. Pero con cada jornada, sentía que recuperaba una parte de mí misma que ni siquiera sabía que había perdido. Una tarde, mientras Fernanda me curaba las ampollas con un ungüento casero que olía a romero y cera de abeja, bromeó, manos de dama de Boston. Reímos. Era la primera vez que reía con el corazón en mucho tiempo. No solo aprendía del campo. En la cocina de Fernanda, me enseñaba sin palabras a preparar pan sin medidas, a usar solo los sentidos. Mis primeros intentos fueron un desastre, panes deformes, poco cocidos o quemados. Pero ella los partía con una sonrisa y decía, todo aprendizaje es desperdicio. Nunca me juzgó. Me dejaba fallar. Me dejaba crecer. Las comidas eran simples, pero llenas de sabor. Pan caliente, queso de las cabras del vecino, tomates aún tibios del sol. Mi cuerpo se transformaba. Perdí peso, sí, pero también cargas. Mi piel brillaba con sol y jabón de aceite de oliva. Mi reflejo en el espejo del baño ya no era el de una mujer abandonada, sino el de alguien que sobrevivió, y que empezaba a florecer. Poco a poco, comencé a hablar más griego. Aprendí frases útiles, nombres de hierbas, formas de saludar. Fernanda y yo ya no dependíamos tanto del traductor. Nos comunicábamos con palabras, sí, pero también con miradas, con risas, con silencios cómodos. Me mostró sus álbumes de fotos. Descubrí que había sido maestra antes de volver a la granja. Me preguntó a qué me dedicaba. Le enseñé mis diseños guardados en el celular, muebles, espacios, texturas. Los estudió con atención. Hermoso pensamiento, dijo tocándose la sien. Nadie me lo había dicho así. Nadie me había visto como alguien con talento desde hacía años. Roberto solía llamarlo tu hobby caro. Una tarde lluviosa, Fernanda me enseñó a tejer. Era torpe al principio, claro, pero terminé una bufanda pequeña, imperfecta, y la llevé con más orgullo que cualquier prenda de diseñador. En mi antigua vida, la perfección era obligatoria. Aquí, el esfuerzo era lo que se celebraba. Poco a poco, construí con mis manos una pequeña colección de objetos que no se vendían en tiendas. Una taza de barro que modelé con Pedro. Una canasta que aprendí a trenzar con una vecina. Cada cosa tenía historia, textura, emoción. Cada cosa tenía alma. Después de 3 meses de trabajo diario sin más paga que cama y comida, Fernanda y Pedro me llevaron a su pequeño taller de embotellado. Mostraron el aceite que habíamos producido juntos. Día de mercado, anunció Fernanda señalando el calendario. Tú vienes. El mercado estaba lleno de voces, colores, aromas. Instalamos una mesa simple, con botellas de aceite, jabones y aceitunas en conserva. Para mi sorpresa,
Me pusieron al frente, a atender clientes. Mi griego era básico, pero suficiente. Sonreía, usaba gestos, intentaba explicar lo que hacíamos. A veces cometía errores, y Fernanda reía a mi lado. Pero las ventas no paraban. Al final del día, me entregaron un sobre. Euros. No muchos, pero lo suficientes para una comida elegante en Boston. Lo sostuve entre mis manos, sin entender. Tu parte, dijo Fernanda. Trabajo justo, salario justo. Ese pequeño sobre significaba más que cualquier regalo caro de Roberto. Era mío. Ganado con mi sudor, con mi dedicación, sin condiciones, sin manipulación emocional. Esa noche, lo guardé bajo mi almohada. No podía dejar de tocarlo. Era real. Era mío. Y lo más increíble fue darme cuenta de que durante todo ese día, no pensé en Roberto. Ni una sola vez. Había estado demasiado ocupada siendo útil, aprendiendo, conectando, viviendo. El espacio mental que antes ocupaba el ahora lo llenaban otras cosas. El sabor del pan, la textura de la lana, el orgullo de una venta, la sonrisa de un extraño que valoraba mi esfuerzo. La semana siguiente, Fernanda y Pedro me invitaron a cenar en la taberna del pueblo. Me prestó una blusa linda. Me arreglé un poco. Me sentía diferente. Más segura, más firme. El dueño del lugar nos recibió con cariño. Nuestra estadounidense, dijo Fernanda con orgullo. Esa noche, entre platos de pescado y vino local, Pedro se aclaró la garganta. Alexis, queremos hablar de negocios contigo, dijo en inglés. Me puse tensa. ¿Me iban a pedir que me fuera? ¿Había hecho algo mal? Pero no. Lo que me propusieron me dejó sin palabras. Querían retirarse en pocos años. Sus hijos estaban lejos. Sus nietos no regresaban. Sus olivos necesitaban manos jóvenes. Te enseñamos todo, dijo Fernanda. El negocio puede ser tuyo. Me quedé congelada. Apenas me conocían. Era extranjera. ¿Por qué confiar en mí? Pero me miraban con seriedad. Con afecto. Con fe. Tartamudeé, intenté rechazarlo, decir que no era suficiente. Pedro me interrumpió. Aprendes. Nosotros enseñamos. Sin prisa. Y en ese momento, lo entendí. No era solo trabajo. Era un legado. Y me lo ofrecían a mí. Esa noche, no pude dormir. Me acosté con el sobre de euros bajo la almohada y la propuesta de Fernanda y Pedro girando como una espiral en mi mente. Yo, ¿heredará de una granja de olivos en Grecia? Yo, que apenas sabía distinguir entre una aceituna buena y una pasada hace unas semanas. Pero también recordé mis manos cubiertas de tierra, mi cuerpo fortalecido, mi griego mejorando. Recordé la paz que sentía cada tarde sentada en el porche. Recordé lo que era sentirse valiosa. Sentirse útil. Sentirse viva. A la mañana siguiente, cuando Fernanda me sirvió café y pan con miel, no dije nada. Solo le tomé la mano, la miré a los ojos, y asentí. Ella sonrió, y sin decir palabra, supo que había aceptado. Ese día marcó el inicio de mi verdadero aprendizaje. Ya no era solo una huésped agradecida, era parte de algo. Pedro me llevó a recorrer las partes menos visibles del olivar. Me explicó cómo la orientación de cada árbol, la inclinación del terreno y el tipo de suelo afectaban el sabor del aceite. Me mostró cómo detectar enfermedades en las ramas, cómo podarlas, cómo leer las señales del clima. Fernanda, por su parte, me enseñó todo sobre el negocio. Sacó sus viejos libros de cuentas, sus hojas de cálculo en una laptop prestada por su nieto. Sus métodos eran efectivos, pero anticuados. Vi una oportunidad, una forma de contribuir de verdad. Cada noche, después de la cena, me sentaba con mi laptop y comenzaba a digitalizar su contabilidad, a crear gráficos, a ordenar inventarios. Les mostré cómo saber cuáles aceites vendían más en qué mercados, qué productos tenían más margen de ganancia, qué mejoras podían implementar. Fernanda me observaba con atención. Cuando terminé de mostrarle el primer análisis, dijo con una sonrisa orgullosa, «El cerebro de la dama de Boston es bueno para los negocios». Con su permiso, actualicé nuestras etiquetas. Agregué pequeños textos que contaban la historia del aceite, sus maridajes ideales, la tradición detrás de su sabor. Escribí un folleto informativo para los turistas del mercado. Y funcionó. El farmacéutico empezó a pasar por nuestro puesto solo para charlar. La esposa del panadero me invitó a su círculo de café. Esteban, el dueño de la taberna, empezó a ofrecer nuestro aceite premium en sus mesas. Bueno para ti, bueno para mí, me dijo con un guiño.
Las noticias se corrieron. Otros 2 restaurantes de pueblos vecinos se interesaron en comprarnos aceite. 6 meses después de mi llegada, asistí al bautizo de la nieta del carnicero. Fue la primera vez que me sentí completamente parte de algo. Al final de la ceremonia, el sacerdote me saludó. Era un anciano de ojos vivaces. «Traes nueva vida al viejo olivar», me dijo en un inglés aprendido en sus años de seminario. «Eres buena para el pueblo». No pude evitar las lágrimas. El dolor de mi pasado seguía allí, pero estaba cubierto ahora por algo mucho más fuerte: pertenencia. Las invitaciones comenzaron a fluir. A celebraciones, a comidas, a reuniones. Ya no era la extranjera. Era Alexis. Y aunque nunca había cambiado legalmente mi nombre, sentía que me pertenecía más que el que había dejado atrás. Un año después de mi llegada, Fernanda me acompañó al mercado con una caja especial. Adentro, una botella de nuestro aceite, pero con una etiqueta distinta. Una nueva marca. Diseñada por mí. Con mi sello. Alexis Celayos, decía. Aceite de una nueva raíz. Fernanda me abrazó y dijo: «Ya es tuyo». Esa noche, sentada en el porche con Nikos y Fernanda, con los olivos extendiéndose hasta el horizonte y el cielo cubierto de estrellas, recordé la última vez que había llorado por Roberto. Había sido meses atrás. Me di cuenta de que ya no pensaba en él como mi esposo. Ni siquiera como mi ex. Era solo alguien que me enseñó, sin quererlo, el límite exacto de lo que jamás volvería a permitir en mi vida. Nunca me llamó. Nunca intentó contactarme. Y si lo hiciera, no sabría dónde buscar. Porque la mujer que abandonó en ese pueblo italiano ya no existe. Esa mujer murió entre el polvo de la carretera, entre el sonido burlón de las risas de sus amigos. Y en su lugar nació otra. Una mujer con tierra bajo las uñas, con aceite en las manos, con raíces propias. Hoy, cada vez que camino por los olivares, toco las ramas y les susurro palabras en griego. Les agradezco por sostenerme cuando todo lo demás se desmoronó. Por enseñarme que a veces el abandono más cruel puede ser el inicio más fértil. Y si alguna vez Roberto llegara a buscarme, si llegara a este rincón olvidado del mundo con esa arrogancia que siempre lo acompañó, solo podría decirle una cosa: no me dejaste atrás, Roberto. Me liberaste.